En sus Biblias el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 10. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos has concedido. Gracias, Padre, por la lluvia. Gracias, Señor, porque podemos contar con ella y al mismo tiempo las personas que siembran, las personas que viven de la agricultura también están contando ya con esta bendición. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones, trabajando en nuestras vidas, que podamos gozarnos de ver cómo tú envías lluvias de bendición, pero al mismo tiempo, dentro de esas bendiciones, la necesidad que tenemos todos nosotros de ser transformados cada vez más en la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Bendice este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este pasaje nos habla de las reglas de culto que eran externas. Estas reglas eran infinidad de reglas, había muchas cosas que los judíos tenían que realizar para poderse acercar a Dios, para poder estar en adoración a Dios, para poder incluso salir hacia afuera del templo. Entonces tenían que hacer muchas cosas. Y pensando en los tiempos modernos, en aquellos grupos que intentan que volvamos a la ley, en aquellos grupos que tienen fascinación por lo judío, tienen fascinación por el templo, añoranza, según ellos, por las cuestiones de leyes y normas que había antes, la belleza del templo, la belleza de las vestiduras. Bueno, Hebreos nos ha dado un bonito comentario para decirnos, están mirando al lugar equivocado. En primer lugar, las leyes ceremoniales no pudieron alentar a nadie al servicio. Vemos aquí en Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los sacerdotes tenían deberes específicos. En primer lugar, ya lo vimos la semana pasada, nosotros, no judíos, no teníamos la oportunidad de servir en el templo. Así que a diferencia de la época moderna, en la época antigua no habría algo así como quién se quiere apuntar para hacer esto, o quién quiere ayudar en esto, o como hace ratito que no había los sugieres, qué varones pueden participar. En el antiguo pacto no habría eso. Aun cuando quisiéramos, en el antiguo pacto solamente le correspondería a los levitas y solamente varones. En segundo lugar, ya adentro del templo solamente a los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente al sacerdote. Todos nosotros quedaríamos fuera. Bueno, los sacerdotes tenían deberes específicos: quemar incienso, ver que las lámparas estuvieran encendidas,
reemplazar los panes de la proposición, y eso era todo lo que podían hacer. De cierta manera, adentro del tabernáculo. Afuera podían destazar la carnita que se iba a hacer en el altar del holocausto, y nada más. No podían hacer otras cosas más que eso. Los sacerdotes, levitas, tenían vetado entrar en el lugar santísimo. Cualquier sacerdote que no fuera el sumo sacerdote moría si intentaba entrar en el lugar santísimo. Este era un privilegio del sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote también tenía limitaciones. Solo él podía hacerlo. Si llegando la Pascua se enfermaba, la situación se ponía fea, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar y no podía delegar su función a otro. No es como ahora, si yo, por ejemplo, me enfermo, hay alguien que me sustituye. En aquel entonces no. Si el sumo sacerdote pecaba de una manera grave, en las primeras horas antes de la Pascua o antes del día de la expiación, había problemas. No podía funcionar, y más si ese pecado requería 7 días de purificación. Imagínense, 7 días de purificación, y se le ocurre caer un día antes del día de la expiación. Bueno, se metía en problemas él, todos los sacerdotes y todo Israel. No iba a poder, y por lo tanto, bueno, la otra cosa es que no era de que, bueno, vamos a tener que reprogramar el día de la expiación para la próxima semana. No había eso. El día de la expiación tenía horario y días fijos según su calendario. Así que nada de que vamos a posponer el día de la expiación para otra semana porque el sacerdote está indispuesto. Solo él podía hacerlo. Una vez que sí se podía hacer, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. No todos los días podía entrar, era una vez al año. El día de la expiación más o menos caía a finales de septiembre y a principios de octubre. Depende el calendario lunar judío. Así que nada más podía entrar una vez al año. Y esa vez que podía entrar, lo hacía 2 veces. Primero, hacía un sacrificio de un toro por sus pecados y los de su familia. No podía entrar al lugar santísimo sin ese sacrificio. De hecho, ustedes saben, si han leído el Levítico, ellos tenían unas falditas, una túnica que terminaba en campanitas. Tenían sus campanitas, sonaban las campanitas, cuando él iba caminando sonaban las campanitas. Y tenía un lazo amarrado a la pierna que salía del lugar santísimo. Así que entraba el sumo sacerdote. Los sacerdotes se tenían que quedar afuera a escuchar y se oían las campanitas. Si se dejaban de oír y ya no se oían de plano, y después de un rato y le gritaban y no se oían, no podían meterse al lugar santísimo a ver qué pasó. Así que para eso era el lazo. Probablemente hizo algo el sumo sacerdote y se murió. Así que va para afuera. Era una sola vez al año, 2 veces, uno ofreciendo sangre por sus pecados y otra ofrecía un macho cabrío por la expiación de todo el pueblo. El sacerdote solo podía ofrecer sacrificios, dice aquí en capítulo 6, en capítulo 9, versículo 7, por los pecados de ignorancia del pueblo. No todos los pecados estaban incluidos en las ofrendas. No todos. Solamente aquellos pecados en los cuales la persona no sabía que era pecado y cometió un pecado. Los pecados en los cuales la persona sí sabía y pecó no eran incluidos en el día de la expiación. En el día de la expiación solamente aquellos pecados de ignorancia. Así que cualquier pecado, si ellos sabían que no se debía mentir y mentían,
no estaba incluido en este sacrificio, se quedaban con su pecado. Si sabían que no deberían de ofrecer sacrificios a los ídolos y los ofrecían, el día de la expiación no incluía ese pecado. Así que ya más o menos se imaginarán que prácticamente se quedaban con todos. Nada más aquellas cosas que la persona no sabía que eso era pecado y estaba en la ley y los cometía. Así que la expiación era en realidad limitada, muy limitada. Y eso explica las palabras de Cristo en la cruz cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puso todos los pecados como pecados de ignorancia. Porque si no hubiera dicho esas palabras, nada más nos hubiera perdonado Cristo los pecados que hubiéramos cometido por ignorancia y no adrede. Es grandioso nuestro Señor. Por cierto, una vez que hemos recibido a Cristo, generalmente todos los pecados ya no son de ignorancia. Y más adelante Hebreos 10 va a tratar esos pecados. Nos va a decir qué pasa con aquellos que saben que eso es pecado y de todas maneras lo hacen. Va a explicar qué les espera si no dan vuelta atrás. Pero bueno, en primer lugar, los ritos ceremoniales de Levítico, de Éxodo, no alentaban a nadie al servicio. No había razón para invitar a gente a servir a Dios. Solamente un grupo podía servir por ley. Así que ahí ni siquiera nosotros tendríamos la posibilidad de servir. Piensen en el enorme privilegio que Dios nos concedió. Nos concedió la posibilidad de servir porque la ley lo prohibiría, tanto a hombres como mujeres. No hay mujeres levitas. Bueno, están ahí, pero no hay mujeres que se dediquen a un servicio específico en Levítico. No dice, y las mujeres van a hacer esto y esto y esto. No, las mujeres quedan excluidas del servicio en la antigua ley. En Cristo se rompe eso. En segundo lugar, la ley no podía abrir el camino a la comunión con Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras el lugar santo estuviese en pie, nadie podía entrar hasta el lugar santísimo. De entrada, ninguno de nosotros podría entrar al atrio. Nos hubiéramos quedado en la puerta y como extranjeros nos hubiéramos quedado muy lejos de la puerta. Hubiéramos tenido que llevar nuestro sacrificio y pasárselo a un judío para que el judío lo pasara a la entrada del tabernáculo. Estábamos fuera. Y aún así, si hubiéramos sido judíos, no hubiéramos podido pasar más allá del atrio a menos que fuéramos levitas. Y aún así, si fuéramos levitas, no hubiéramos podido entrar al lugar santo a menos que hubiéramos sido sacerdotes. Y aún así, no hubiéramos podido entrar al lugar santísimo porque había una cortina. Bien, la ley no abría el camino a la comunión con Dios. No abría la entrada. De hecho, la ley la cerraba. La ley decía, gentiles, quédense fuera. La ley decía, judíos, quédense fuera. La ley decía, levitas, quédense fuera. La ley decía, sacerdotes, quédense fuera. Y la ley decía, solamente tú, sumo sacerdote, y una vez al año, y con sangre puedes pasar, y no vuelves a pasar. La ley no lo podía hacer, porque el Espíritu Santo desde siempre estuvo inspirando las Escrituras, y todo el tiempo estuvo enseñando que había un camino de redención. Las cosas como están escritas en el antiguo pacto tienen un propósito: dejar bastante claro la necesidad de Cristo. Por un lado, el montón de leyes, 632 mandamientos, dejaban claro, nadie puede cumplirlos todos, necesitan un Salvador.
Las leyes ceremoniales de purificación, las leyes ceremoniales de sacrificios, decían, necesitan un solo sacrificio para que dejen de estar constantemente con algo que es incompleto. Todo eso estaba diseñado para que la gente al final de cuentas se diera cuenta, necesito a Cristo. La ley no estaba diseñada para que la gente quedara atraída por su ceremoniosidad, sino para que la gente se diera cuenta, no puedo, necesito a Cristo. Así que esos grupos religiosos que enfatizan la ley, empiezan a jugar con regresar a las normas por la belleza de la ley. Se les olvida que la ley no estaba diseñada para eso. Estaba diseñada para que entendiéramos, por la ley nadie puede alcanzar la comunión con Dios. La ley nos permite entender varias cosas. El camino a la presencia de Dios no estaba todavía abierto durante el antiguo pacto. Eso significaba que la gente no podía entrar al tabernáculo. El Espíritu Santo indicó que el camino hacia el lugar santísimo no estaba abierto. Y no iba a estar abierto mientras estuviera la primera parte en pie. Y se cierra, o más bien se abre el camino cuando muere Cristo. ¿Ustedes se acuerdan que había una cortina entre el lugar santísimo y el lugar santo? Y que el día en que Cristo murió, esa cortina se rasgó de arriba a abajo. Y con eso terminó la división entre el lugar santo y el lugar santísimo y abrió el camino a la comunión. Mientras esa división estuviese en pie, la separación se hubiera mantenido, pero Cristo vino a romperla. Los sacrificios, la ceremoniosidad, no alentaba a nadie al servicio y no hacía que nadie entrara a la comunión con Dios. En tercer lugar, la ceremoniosidad, las leyes no podían purificar la conciencia del adorador. Dice versículo 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden hacer perfecto. Nadie de las personas que llevaban un corderito, ninguna persona que llevase inclusive una vaca o una tórtola, quedaba purificado de conciencia después del sacrificio. Todas esas ofrendas y sacrificios, dice aquí, eran una parábola que enseñaba una sola cosa. Este sistema no podía purificar el interior del hombre. No lo podía. No estaba diseñado para purificar el interior. No lo diseñó, no piensen, bueno, Dios diseñó algo que estaba incompleto. No, era algo completo en ese momento y estaba completado, o más bien dejaba claro cuál era su diseño. No purificar, mantener en el pacto. Todos los rituales y sacrificios no podían quitar el sentir de culpa que quedaba en la conciencia de las personas. Quitaba el daño externo, pero nunca quitaba el daño interno. Recuerden, los sacrificios nunca incluían los pecados a propósito. Solamente incluían los pecados por ignorancia. Y no todos los pecados estaban incluidos. Y luego, por más de que hicieran ofrenda por el pecado, no había un cambio de regeneración. Hacían su sacrificio, pero el Espíritu Santo no venía a regenerar a nadie. El Espíritu Santo no venía a llenar a nadie. El Espíritu Santo no venía a dar nueva vida a alguien. Se quedaban igual que antes, solamente que el sacrificio los mantenía unidos a un pacto. Era todo lo que hacía. Era diferente a nuestra época moderna, y de esto es importante recordar. A veces, les decía a los jovencitos de historia, a veces lo que hacemos es confundir los tiempos.
Y hemos oído muchas predicaciones donde se refieren a Abraham como cristiano, a David como cristiano, a Moisés como un cristiano, cuando ninguno de los tres era cristiano, por algo muy simple. Cristo no había venido y Cristo no había ido a una cruz. Así que David no era cristiano. Adoraba a Jehová y estaba unido a un pacto, pero no al pacto con Cristo. La regeneración, la llenura del Espíritu Santo permanente, la morada del Espíritu Santo no era algo que estaba en el Antiguo Testamento, porque no había venido la cruz. No había venido Cristo y no había muerto en la cruz y no había dado su Espíritu Santo como lo hizo en Hechos. No lo olviden. Ninguno de ellos tenía el beneficio de la regeneración. David no fue regenerado, ni Saúl, ni Moisés. Por eso pueden ver en todos estos personajes esas discrepancias en cuanto a su fe y su proceder. Porque las ofrendas, sacrificios, no quitaban, dice aquí, no hacían perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Le hacían perfecto, maduro en lo externo, pero nunca había un cambio interior. Esa es una gran ventaja de nosotros. Querer regresar a la ley para seguir viviendo una vida no regenerada es un absurdo. Nosotros tenemos una gran ventaja. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene, nos regenera, nos cambia, nos da nueva vida, nos coloca en Cristo, perdona nuestros pecados, incluyendo los adrede, nos da redención y nos da salvación. Eso no lo conocieron los del Antiguo Testamento. Versículo 10. Finalmente, los sacrificios, la ceremoniosidad era temporal, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estas ofrendas y sacrificios fueron estipuladas por Dios, tienen ese valor. Los que vivieron en la época de Levítico, en la época de la ley, las tenían que hacer. Eran ordenanzas, pero solamente para purificar lo externo y nada más. Los sacrificios, las ordenanzas, los lavamientos, les daban la seguridad de ser el pueblo de Dios, pero nunca producían un cambio del alma. Ellos no cambiaban en su corazón. Simplemente les daba la seguridad, soy del pueblo de Dios, porque practico lo que Dios me ha dejado como parte del pacto que tenemos entre Dios y nosotros como Israel. Estas ofrendas, al guardarse, daban la confianza de estar en el pacto, pero no renovaban nunca el alma. Servían para prevenir, pero nunca para corregir. Por eso estas ofrendas eran de tiempo limitado. Por eso dice al final, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cuando llega Cristo, hay un cambio radical, un cambio completo, un cambio total. Ya no es un sacrificio y acepto el sacrificio de Cristo para estar en un pacto y yo sigo igual. En realidad, toda persona que cree en Cristo nace de nuevo, es regenerada, cambia. No externamente, sino internamente. El orden es especial. En el Nuevo Testamento el cambio es interno y se refleja en lo externo. En el Antiguo Testamento era externo y ya. Había expresiones de fe, pero nunca se deben de confundir con las expresiones de fe de una persona regenerada. David
tenía fe en el Señor y lo deja bastante claro en los Salmos. Viene el Espíritu Santo, lo unge para que pueda ser rey, pero no es lo mismo que con nosotros. Hay una enorme diferencia. Estas ofrendas eran tiempo limitado hasta que viniera Cristo. Así que las leyes, las ceremonias, solamente podían, bueno, o más bien, nunca pudieron alentar a nadie a servir. Las leyes y las ceremonias no podían abrir el camino a la comunión con Dios y nunca fue su intención. La ley y las ceremonias no podían purificar la conciencia, el interior de nadie. La ley y las ceremonias y los sacrificios eran temporales. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a las normas de la ley, los escribas le habían agregado muchas cosas más. La ley decía que no podían revolver la sangre de él en la leche del cabrito, también la carne de la mamá, o algo así. Y le agregaron a la ley, no puedes cortar con un cuchillo mantequilla y carne de res. No puedes hacer eso. La ley decía, no puedes encender fuego. Y hoy en día está la ley de no puedes encender un foco porque haces un fuego en sábado. La ley decía que no podías trabajar y ellos le agregaron, no puedes escupir en la tierra porque haces un surco. Y eso es trabajar. Nos da risa. Pero hoy tenemos que tener cuidado en no volver no volver nuestras tradiciones y convicciones tan elementales que sustituyen la comunión con Cristo. Las normas y reglamentos y convicciones nunca cambian el interior de una persona. Solo Cristo cambia el interior de las personas. Que una persona se sujete a las leyes, a las normas, a la moralidad de la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna no le hace salvo. Lo único que hace salvo a una persona es venir a Cristo, arrepentirse, pedirle que entre a su corazón y que le perdone. Y se produce el cambio interno que se ve reflejado en el externo. Tratar de reactivar ceremonias antiguas o tener nuestro cuerpo ceremonial en la actualidad es un absurdo. Ni las normas antiguas ni las modernas cambian a la gente. Lo que cambia a la gente es Cristo. Así que le invito, hermano, hermana, a poder dar gracias a Dios. Una cosa más por la cual agradecer a Dios es que produjo un cambio interno. Es que Él sí hizo perfecto nuestra conciencia delante de Dios cuando creímos en Cristo. Él sí perdonó nuestros pecados y los puso todos, incluyendo los que ya sabíamos que eran pecados, como un pecado de ignorancia, y nos perdonó. Cosas que la ley no hubiera podido hacer, lo hizo Cristo por nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la infinita misericordia que tuviste con nosotros. Aún siendo no judíos, nos alcanzaste con tu gracia y en Cristo tuvimos perdón sin necesidad de pasar por el judaísmo, sin necesidad de pasar por los rituales y las normativas que ni ellos mismos pudieron completar. Gracias, Señor, porque para nosotros ya no fue necesario tener un templo en Jerusalén físico donde llevar nuestros sacrificios, porque ni siquiera esos sacrificios podían completar la obra que Cristo completó. Te damos gracias porque en Cristo podemos servirte, en Cristo podemos tener perdón completo, en Cristo podemos tener perdón perdurable que no termina. Gracias, Señor, te damos. Si hay alguien aquí que no está en Cristo, que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador personal,
Te ruego, Padre, que tú, Señor, hables a su corazón y que entienda ninguna norma, ninguna regla, ni siquiera tratar de obedecer la ley del Antiguo Testamento le puede dar salvación, solo Cristo. Bendice, Señor, el tiempo que sigue, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.